a una persona que les voy a traer ahora, reconocida. Ella es la doctora Cecilia Sosa Gómez, abogada, jurista, doctora en ciencias administrativas. Fue la primera mujer en presidir lo que se llamó antes Corte Suprema de Justicia. Tiene maestría en planificación por la Universidad de París, es coordinadora del Bloque Constitucional de Venezuela. Se fue como magistrada el 24 de agosto de 1999, luego de considerar que el Poder Judicial subordinó su autonomía ante la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, cuando declaró que la Corte se disolvió para no morir de forma sumisa. Eh, pues bueno, ya la tenemos con nosotros. Sí, aquí está. Doctora Cecilia, bienvenida. Un saludo, fundamentalmente de reconocimiento, Sebastiana. La verdad que la labor que cumples en información y yo diría en formación de todos estos temas de Venezuela y esta dedicación tuya al tema de la Fuerza Armada y tener siempre presente ese nicho institucional para que los venezolanos comprendamos el rol que juegan y cómo se vincula eso a la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias por Gracias. tu trabajo. No, gracias a usted. Bueno, doctora, yo voy a empezar con esto. A ver, en 1999, cuando usted renunció como magistrada y afirmó que la Corte Suprema se disolvió para no morir, ¿usted considera que el Poder Judicial venezolano actual es la consecuencia directa de eso que usted intentó advertir hace casi 3 décadas? Mira, el Bloque Constitucional de Venezuela, que es una organización, vamos a llamarlo así, buscando siempre el tema constitucional, eh, precisamente está realizando un estudio con todos los abogados del país, todos los colegios de abogados del país, sobre un levantamiento de qué tribunales, qué poder judicial tener. Eh, porque el criterio que me parece más importante es no solamente esta situación de que hemos empezado por la cabeza, es decir, por el Tribunal Supremo. Sí, Y me parece que empezar por el Tribunal Supremo sin saber qué tenemos en el resto de los tribunales es un paso complicadísimo porque hoy, con la constitución que se tiene, el Tribunal Supremo ejerce una función de garante de la justicia de todo el sistema, que no era una función que tenía antes. Entonces, la respuesta que te daría es sí. Sí creo que hubo una visión de esparcir, vamos a llamarlo así, este intervencionismo que se generó en la Corte Suprema de Justicia de la época por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, que invadió, supuestamente iba a reactivar todo el sistema de justicia bajo un criterio de autonomía, de independencia. Y bueno, los primeros resultados del trabajo al que hice referencia están mostrando todo lo contrario. Es decir, ni el número de jueces que dice tener el Tribunal Supremo de Justicia es efectivamente el número de jueces que hay en el país. Se nos dice que hay alrededor de 1.200 jueces, hay 1.800, 2.800 jueces, eh, uf, todos son interinos. Eh, Cuando se les pregunta, por ejemplo, cuántas sentencias dictan en el último trimestre, hay algunos que dicen que han dictado 10 sentencias o 5 sentencias. O sea, ya no es solo la politización, la corrupción, sino es la ineficiencia, eh, se ha reestructurado, o sea, todo funciona mm, por la prebenda y la necesidad del país, pues ha generado que bueno, que un juez no es nadie, un juez es un traficante de información. Entonces sí creo que hubo como un destello de, no voy a decir que es que las cosas se cumplieron como, pero sí fue una frase que hoy en día podría decirse
que no tenemos justicia y eso lo sabe todos los ciudadanos, la persona que acabas de entrevistar, Uzcategui, pues lo ha dicho con otras palabras. Doctora, hay dos, o hay una mesa con dos asambleas eh, nacionales, la del 2015 y la del chavismo, tratando de llegar a acuerdos, a negociaciones. Le pregunto ante eso, ¿usted cree realmente que esa mesa parlamentaria o esa mesa de diálogo sea o represente una vía real para que haya elecciones libres en Venezuela? Vamos a ver la combinación, porque la primera parte es si confiamos en dos mesas conformadas por dos asambleas. Así Mi es. tesis es que es una mesa conformada por diputados de dos asambleas, una que tiene un periodo vencido y en consecuencia eh, son, son diputados por investidura pasada, y esta que es una asamblea que, visto el tema de la manipulación electoral, pues cae también en el terreno de la ilegitimidad. Entonces, si estamos viendo, no sé, a mí me hubiera parecido mucho más franco decir que la mesa está conformada por la investidura de personas que han sido diputados y que están dispuestas a ofrecer un camino para tener un Tribunal Supremo de Justicia decente. Eso para comenzar. Lo segundo, no tenemos información, Sebastián. O sea, decirte que eso va a conducir a unas elecciones, oye, me parecería una falta de respeto con la ciudadanía. Claro. Ahora, fíjate algo. Yo creo que los venezolanos, nosotros como ciudadanos, estamos cansados, de verdad, de, eh, de que nos digan que la transición es un proceso, que la transición, bueno, que eso requiere mucha inteligencia, mucho patriotismo, mucha paciencia, mucha perseverancia, porque ningún venezolano puede entender que estando en dictadura fuimos a unas elecciones para presidente de la República, tenemos un candidato ganador, presidente electo, que por cierto sí es una figura que está consagrada en la Constitución. Presidente electo está como figura consagrado, como figura institucional consagrado en la Constitución. Y esa voluntad popular no le damos cumplimiento. Entonces, después del éxito militar de los Estados Unidos, nosotros que somos un país caribeño, no podemos entender que eh, andamos, que los mismos Estados Unidos, eh, siendo tan exitosos militarmente, se enredaron en unas opciones que han ido cambiando en estos 8 meses y que nos ha traído ahora a un tema de una mesa. Una mesa que además está dirigida por Estados Unidos, está impuesta por Estados Unidos. No he oído la palabra democracia, no he oído la palabra eh, elecciones. Eh, Después vienen los técnicos en materia de elecciones y te dicen que, bueno, que hay que, creo que hasta un técnico en estos días dijo que necesitábamos 3 meses para no sé qué, más 9 meses para... Pero si Venezuela se pronunció electoralmente, ¿no era más fácil asumir la juramentación Claro. y desarrollar de alguna manera apoyo para que esa juramentación se diera en términos tranquilos, tuviéramos efectivamente la oportunidad con ese apoyo de Estados Unidos de generar unas instituciones como el Tribunal Supremo, como
el propio Consejo Nacional Electoral, pero teníamos lo que en Venezuela es esencial. En Venezuela es esencial quien gobierna. Claro. De lo contrario, este es un país históricamente presidencialista. El venezolano, y inclusive uno como profesional, lo que quiere es descentralizar, lo que quiere es que los estados asuman una autonomía. Y siempre hemos tenido como restricciones, siempre hay una cosita que hace que eso no se realice. Es decir, el venezolano en este momento, institucionalmente, y hablando como ciudadano, no tenemos, no tenemos gobierno. Entonces, no nos puede decir Jorge Rodríguez que él representa el gobierno, porque él no es el gobierno. Él es un poder legislativo con dudosa legitimidad, puesto que no tenemos pruebas. En cambio, sí tenemos pruebas para decir que el presidente que se eligió está ahí. Entonces, es como que si esa elección nunca ocurrió. Y eso es muy difícil de superar con estos paños que vamos cambiando. Y Estados Unidos tiene que darse cuenta de una cosa. Mientras la institucionalidad no se asiente, todo lo que hagan en economía, en finanzas, en control de recursos naturales, siempre tendrán el interrogatorio de que no es legítimo. Entonces, Legítimo, claro. no sé, tú me preguntas, ¿tienes confianza en esta mesa? Bueno, ojalá nos informen, porque este es otro tema. Si tú lees las 2 paginitas que están firmadas, Mm. producto de la primera reunión, oye, tú no tienes todavía una certeza de cuál es el camino. Y por eso el bloque constitucional, por cierto, invitó a la señora Figuera a que nos explique a los abogados, que creo que ese es el gremio, digamos, que ha surgido para darle legitimidad a lo que pudiera ser la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El viernes a las 4 de la tarde vamos a hacer una asamblea de abogados en todo el país para que ella ha dicho que en 25 minutos nos explique con detenimiento para conocer verdaderamente los pasos a seguir en el proceso. Si tú me dices a mí, ¿tú confías en lo que van a hacer? Cuando conozca con precisión, te contesto la pregunta. Bueno, eso es algo medular, doctora. Casualmente el problema de la información. Uno entiende que no, pues que no tiene que saber todo en materia de los acuerdos, pero sí debe tener claro los pasos a seguir. Y fíjese, doctora, hay algo que a mí me resulta demasiado importante, que es que eh, el, el doctor y coronel Bellorín nos decía recientemente en un artículo que publicamos fundamentales de la Constitución, que entre otras cosas especifican claramente lo que todos los órganos del Estado emanan de la soberanía popular. Si todos los órganos del Estado emanan de la soberanía popular, nosotros lo que concluiríamos sería que ninguno de los órganos del Estado actualmente han emanado de la soberanía popular. Sí, yo he leído también algunos artículos que Bellorín ha publicado y me parece que su línea académica dentro de la estructura de la Constitución es un aporte interesante. Eh, es que nosotros estamos en una dictadura en este momento. Entonces, recuperar la soberanía popular y la soberanía territorial, a mi juicio, es uno de los pilares fundamentales que tienen que ponerse en marcha. Eh, Claro. y eso implica, efectivamente,
el tema de quién nos representa, porque si ya nosotros dijimos quién queríamos fuera el presidente, ahí se ejerció la soberanía popular y el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos. Entonces, no, eso ya no, eso queda en el pasado, pero en realidad queda en el pasado en quien en este momento está dictando las instrucciones, pero en el pasado del ciudadano no queda. Entonces, esas dos narrativas eh, no, no hacen que fluya el, la capacidad de reacción de un ciudadano en defender su soberanía. Porque bueno, yo la ejercí, ya yo elegí, pero ¿qué es lo que pasa? Si quien me impedía que la persona electa fuera, digamos, reconocida, la dictadura, digamos, más clara nos vino en el momento de la usurpación, que por cierto, el tema de la usurpación es un tema vinculado a, al juicio de Maduro. El tema de la usurpación es un tema vinculado al juicio en Estados Unidos de Maduro, que es el primer punto que se va a discutir en noviembre. Es decir, se va a discutir en noviembre si Maduro tenía investidura o no. Si tenía investidura, tenía privilegios. Si tenía privilegios, no puede ser juzgado. Entonces, no sé si me explico, pero Sí, claro. el tema de fondo aquí es que el mecanismo más expedito, más claro, más decisivo fue dejado de lado. Y fue dejado de lado por miedo en los Estados Unidos. ¿Por miedo en qué sentido? De yo tengo una gran fuerza militar, pero no sé qué puede pasar civilmente internamente. Y los célebres colectivos pasaron a tener una importancia estratégica para los Estados Unidos de que pudiera venir una situación desbordada, que bueno, estamos pagando de alguna forma la falta de previsión ya no militar de cómo iba a continuar esta secuencia, que a mi juicio se ha ido deteriorando. O sea, lo que originariamente parecía un camino con la constitución, los 180 días, la elección del presidente de la República, etcétera, también fue desplazado. Entonces ahorita estamos en un limbo. Fíjate que ahorita estamos dependiendo de una mesa, pero que es una mesa que habla desde Estados Unidos. Entonces, realmente yo creo que el desconcierto ciudadano hace que todo el que lo llama a que vamos a unirnos, y si viene de partidos políticos que están cuestionados, unirnos, pero si ya nosotros estamos unidos, es un, tenemos, es decir, la narrativa que estamos utilizando es muy confusa, porque estamos viendo también que por parte de quien elegimos, tampoco tiene una actitud de defender, sino nos confunde diciendo vamos a unas elecciones. Entonces, hay ahí dos narrativas que están neutralizando la sociedad civil venezolana, a mi juicio. Estoy haciendo así como un análisis político que no me corresponde, pero es lo que estoy observando y lo que está dejando de lado la Constitución de la República. Y yo en realidad, yo sí defiendo la Constitución de 1999 porque es una constitución garantista, es una constitución que sí tiene visos de, de presidencialismo, como siempre, Sí. pero fíjate cómo trató a la Fuerza Armada, la separó del poder político, la separó de los poderes públicos. Digamos, dijo la Fuerza Armada es algo tan especial que decide ella en sí misma. Ella no es un poder público, pero quién sabe es el poder institucional que trabajado independientemente de todo el sistema político en el sentido de partidos, le impone una autonomía y una imparcialidad
a toda prueba que obviamente no ha sucedido. Eso de que tú no puedes ascender si no tienes una plaza vacante, si no tienes los requisitos, si está a texto expreso en la Constitución, bueno, yo creo que es lo más burlado que se ha hecho en todos estos Eh, 27 años. eh, doctora, a ver, entonces, si el doctor Edmundo González Urrutia, que fue el presidente electo el 28 de julio del 2024, yo insisto en decir que es el depositario de los votos de 7,5 millones de venezolanos. Eso no es cualquier cosa. O sea, y estamos hablando de que en el poder en Venezuela hay alguien por el que ningún venezolano ha votado. Entonces, ¿qué es lo que pareciese ser que ocurre ahora? Bueno, Estados Unidos creo que tiene muy claro que cuando argumentó que si las tres fases, y pare de contar, pues realmente lo que quería, lo que pretendía era que, pues, que Venezuela no se convirtiera que ocurriera una guerra civil o algo por el estilo. Pero realmente, doctor, ¿usted no cree que desde el punto de vista legal, pero legal, legalito, usted que sabe de eso muchísimo más que yo lo que estudié fue un año de derecho nomás, pero le puedo decir claritamente que, a ver, doctora, nosotros realmente en Venezuela no estamos en una situación totalmente ilegal, no solamente con la Presidencia de la República, con la Asamblea Nacional, con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Fiscalía General de la República, es decir, con toda la estructura institucional del país. No es ilegal todo eso que está establecido en Venezuela en estos momentos. Toda la estructura de poder Sí, no representa a la población. Yo creo que es muy importante la consecuencia más que la afirmación. Los venezolanos no tenemos representación en los poderes públicos, puesto que esas elecciones, entre comillas, porque ni siquiera podemos decir que Maduro eh, usur- usurpó siendo candidato. Eh, toda, todo el poder público que hay en este momento, inclusive el poder público indirecto desde el punto de vista de la representación pública, que es el Tribunal Supremo, puesto que no lo elegimos, correcto, sino que tenemos elecciones indirectas a través también de la Asamblea Nacional, no representan al pueblo venezolano. Y ese quiere decir que los derechos políticos de los venezolanos están eh, están en suspenso, están esperando canalizarse a través del mecanismo que la misma Constitución establece. Yo sé que muchos de los que nos están oyendo pueden pensar, pero ¿qué Constitución? Si esa Constitución nunca lo hemos aplicado, bueno, no llegó el momento. Ninguna sociedad puede vivirse en unas reglas mínimas. Y esas son unas reglas que están allí que no le sirvieron a Chávez. Tan no le sirvieron que las quiso modificar. modificar, claro. Sobre esa constitución, nosotros podemos caminar hasta que decidamos que debemos cambiarla. Pero lo que no podemos hacer es no tener nada. No tenemos constitución. Bueno, aquí ya como ven el viento, vamos viendo. Lo que se le ocurra a los Estados Unidos, porque tenemos que tener claro una cosa. Aquí en este momento las decisiones políticas se toman en Estados Unidos. Y la responsabilidad de lo que pase aquí adentro ya no será de los que están al frente del poder, estará de parte de los Estados Unidos. Entonces, el éxito militar hasta este momento no ha sido acompañado de un éxito que canalice a una sociedad hacia la democracia. Y mientras ese objetivo, democracia, libertad, no esté abierto, estamos jugando. Estamos jugando con unas piecitas y, bueno, ojalá elijamos a los mejores del Tribunal Supremo. Si ese proceso sigue, si ese proceso tiene éxito.
Pero tú te imaginas que los mejores del país se presenten a ese proceso y después los Estados Unidos digan, no, mejor como que vamos a reconocer al que era presidente. Bueno, vamos a establecer una línea de desarrollo que tenga secuencia, que vaya hacia un objetivo. El venezolano está esperando el objetivo y ese objetivo no se lo está dando nadie, nadie. Es decir, para mí, empezar con el Poder Judicial es empezar desde el juez de municipio, el que está ahorita. Los tribunales de los estados están tan caóticos como el Tribunal Supremo. O sea, eh, ¿cómo voy a capacitar 2.800 jueces en 2 meses, en 3 meses? No sé si me entiende. Es decir, el Claro, ciudadano en este momento está sin justicia constitucional y sin justicia legal. ¿Por qué no, antes de nombrar fíjate qué interesante, yo creería más en esa mesa si la Asamblea eliminara las 23 leyes inconstitucionales que la Academia de Ciencias Políticas y Sociales le envió en una carta al señor Rodríguez, que ni siquiera puso recibo, justificaba cada uno porque habría que anular o derogar, perdón, esas leyes. No, aquí siguen todas las leyes. Tú te imaginas, te voy a dar un ejemplo. Elijo a los mejores magistrados. Eso quedó perfecto. Todos llenan los requisitos. ¿Qué leyes tienen que aplicar esos magistrados? ¿Qué leyes? No está para hacer justicia aplicando lo que diga la ley. ¿Me comprendes claro, va a aplicar la ley del odio? Porque no, la desaplico. Entonces vamos a tener un tribunal desaplicando todas las leyes o derogando las leyes, ocupado en eso. Sí, de verdad, aquí cada poder tiene que asumir la constitución. Para asumir la constitución, para ponerla en ejecución, bueno, está bien, nómbrame los magistrados, pero al mismo tiempo nómbrame los miembros así te creo, del Consejo Nacional Electoral. claro. Nómbrame esos dos equipos al unísono. Estoy dando una idea. Puede que, pero lo que tenemos que resolver es o pongo a quien elegí o voy a unas elecciones. Yo no puedo tener dos narrativas. No puedo estar con dos narrativas frente a la población. Escojamos una. Es eso, políticamente, mi manera de ver, es decisivo. Porque si no, siempre vamos a estar fracturados. No es que ya yo elegí y el otro dice, no, es que yo quiero unas nuevas elecciones. Eh, la ciudadanía no va a seguir ninguna de esas dos opciones, porque mentalmente él ya votó. Pero ¿qué se hizo Claro, mi presidente que yo voté? ¿Pero dónde está? Entonces unos dicen, no, es que él renunció. Él no puede renunciar a eso. Él es el elegido. Entonces, perdona que te haga esta reflexión, pero yo creo que hay que tomar en cuenta a los ciudadanos. ¿Qué piensa la ciudadanía? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? De repente hacemos un referendo. ¿Tú quieres que sea el señor que ya elegiste o tú quieres ir a unas nuevas elecciones? Vamos a definir eso. Vamos a hacer ese referéndum con un nuevo Consejo Nacional que se va a elegir antes de diciembre. Lo primero que vamos a hacer es una consulta con el nuevo Consejo Nacional Electoral para ver si funciona, para ver la legitimidad de ese consejo, para ver si verdaderamente todo funciona acorde con dónde está el apoyo internacional para, inclusive para elegir los magistrados. No vamos a tener personas que estén
haciendo veduría de esa elección, por ejemplo, yo creo que nosotros tenemos que traer personas que den fe de que esa elección, ahí sí nos puede cambiar un poco el panorama. Vamos a traer unas personas que estén pendientes y estén ahí, transparencia, cómo se va a hacer quiénes son los candidatos, que sea pública el intercambio. Eso a mí siempre me da un poco de risa eso de que los magistrados tienen que ser prístinos, pero ni en Estados Unidos. Los magistrados del Tribunal Supremo, cuando son interrogados por el Congreso, las preguntas que les hacen no son de derecho. Las preguntas que les hacen es para saber cuál es su postura ante determinadas situaciones que le permitan saber si es más hacia la derecha o más hacia la modernidad. Claro, Es que sabe, usted está de acuerdo con el aborto, ya está. Entonces, claro, ese pulcro, la ética es muy importante, la sobriedad, la responsabilidad, la honorabilidad. La honorabilidad de un magistrado no son los títulos. La honorabilidad de un magistrado es también cómo él se comporta. Es un tema de comportamiento, de su trayectoria. Pero bueno, te dejo la palabra a ti porque estoy hablando mucho. sí, no, doctora, ya tengo que despedirla. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por toda esta explicación, muchos mensajes de la audiencia, A pero ver, muchas gracias, doctora. lo primero que debe estar diciendo la audiencia es, no, si ella es la culpable. Tú sabes que yo cargo con ese, tú ves atrás Sí, del cuadro, tú ves que cargo el pescado, ese pescado de un tesoro. Bueno, yo les quiero decir lo que me dicen eso y con esto me retiro. Que hoy no estaríamos hablando de participación ciudadana si no hubiéramos sometido la consulta, a si querías o no querías una nueva constitución, porque eso es participación ciudadana. Y esa participación ciudadana, desgraciadamente, los partidos de la época se abstuvieron. Si los partidos de la época hubieran votado no, no hubiera habido Asamblea Nacional Constituyente. Miren la diferencia. Gracias. gracias, doctora. Gracias por estar acá. Bueno, amigos, escucharon a la doctora Cecilia Sosa Gómez y además, pues, creo que aunque es un tema complicado, porque sin duda que hay mucha, mm, tiene que haber en esto mucho conocimiento desde el punto de vista de derecho, creo que ella lo explicó bastante claro.